Bueno, seguimos en esta recorrida por los distintos ámbitos. La política no puede faltar. Tuvimos una entrevista con el doctor Pedro Gondelberg. Sabemos que hay una interna dentro del radicalismo y queríamos tener también la opinión, la visión o cómo lo vive Tomás Pedicino, que es el otro punto, ¿no? en esta interna. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por No, por acercarte. favor, gracias a ustedes por invitarme. Es la primera vez que vendo, así que saludos como siempre a la audiencia. Y bueno, se vive, ya estamos a escasas horas, a menos de 2 días. Después de las 23:59 arranca la veda electoral, así que ya mañana va a ser todo organizativo, ultimar los detalles. Y se vive con mucha intensidad, con mucha ansiedad. Hace 15 años que no hay una interna local en Pehuajó. Igual creo que esta interna, yo por ahí en la otra ya era grande, pero no tengo tantos recuerdos, pero sí me recuerdo de una interna más efusiva, más sanguinaria, por así decirlo. Esta en cambio ha sido una interna mucho más tranquila, donde con Pedro hemos estado de acuerdo en un montón de cosas, en otras no, por algo hay una interna. eh, y trabajando para la gente, llevando la propuesta, visitando afiliados casa por casa, los que encontramos, los que no por ahí volvemos después. Bueno, esto es una característica del radicalismo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando hay diferencias, bueno, este espíritu democrático de votar y demás, pero luego una vez que se toma la decisión siguen trabajando de alguna manera como Yo equipo. lo que vi, sí, sí y no. No ha pasado tanto. Hoy tenemos un comité donde casi no hay afiliados que participen, porque que haya interna específicamente como la estamos haciendo ahora es un paso de la Carta Orgánica. La interna siempre existió, siempre hubo diferencia entre los dos grupos ¿Cuáles son digamos, hoy un radical que esté escuchando esta nota Mm, y que tiene que ir a votar, ¿cuál es la diferencia más radical? Y perdón, justo utilizo la no palabra, hay ¿no? Pero ¿cuál es problema. la diferencia más importante que podría diferenciar estos dos grupos, que son del mismo partido, pero con algunas ideas diferentes? ¿En qué radica la Y diferencia? primero, a ver, y porque ya en otras radios hasta algunos han cortado la frase, cuando no es así, cuando yo digo es la lista de los que ya fueron, no estoy hablando de alguien que no tiene que estar, porque puede llegar a sonar de esa manera, y más si se me saca de contexto solo con esa frase y no se escucha los 3 minutos que doy la respuesta, dos o lo que tarde. Sí, a ver, para que suene más lindo, es la gente que ya tuvo la oportunidad de ser. Y considero que Pedro Goldenberg otra vez vuelve a ser, o sea, y me pasa con muchos afiliados que visito, son los mismos de siempre, o sea, Que se necesita Pedro ya fue, oxigenar claro, de ya una fue manera. presidente del comité, fue concejal, Claro. pudo ser candidato a intendente, no lo fue, quedará en ellos esa historia, no me pienso meter en eso, si se lo bajaron, si lo subieron, si se bajó, es un problema de ellos. Lo mismo con gran parte de la otra lista, que inclusive, y ya para ser sí un poco más duro en las diferencias, hay ciertos candidatos de la otra lista que han llevado el partido al estado que nosotros consideramos que está. O sea, los consideramos responsables. Entonces se habló y se trató de llegar a un acuerdo. Inclusive era el que ponía el presidente, ponía el secretario, el vice, el tesorero y los otros 12 vocales, 6 para cada uno. Pero bueno, el tema es que los dos queríamos encabezar. Esas por ahí fueron las más grandes diferencias y después la metodología de trabajo. Creo que en un Nos- momento cuando, mirá, hablando de diferencias, por ahí me equivoco, inmediatamente me vas a corregir, seguramente para poder rectificarlo, ¿no? Pero cuando toma decisiones el partido, fuiste uno de los que por ahí opinó con respecto a algunas decisiones que para vos eran muy importantes. Por ejemplo, en esto de la alianza de la Unión Cívica Radical en este movimiento bueno, Cambiemos. ¿Cuál fue tu opinión en ese momento? hay diferencias. O sea, una cosa es la Convención Nacional, lo que se decidió en Gobalé de Guaychú. La Convención Nacional es el órgano máximo de decisiones para nosotros, para los Sí, radicales. Eso es innegable. Te guste o no te guste la sí, decisión. está. Porque no. Cuando se da la elección acá, que a nosotros nos tiran abajo de la lista. Sí, me acuerdo eh, que estuviste bastante enojado y vi no, algunas yo di publicaciones. yo fui radical y no Es fui como como que te otros radicales. dejaron, es como te Yo di una dejaron. conferencia de prensa porque tenía que hacer un descargo y me Sí, callé la boca y me fui a mi casa. No salí a criticar, fue una campaña paupérrima donde los otros dos candidatos, por ejemplo, para octubre salieron a poner los pasacalles. Estamos hablando de algo básico. Los pasacalles recién una semana antes de la elección, no había propuestas, no había nada. Lo que a mí me pasa, mi enojo viene, primero porque no te dejan participar, pero sobre todas las cosas con el presidente actual, Jorge Hansen, que él salía a hablar de unanimidad en la decisión con el PRO local. Nosotros en Pehuajó no podíamos salir de Cambiemos,
pero teníamos libertad de ir o no con el PRO. Sí. En la mesa, en la que él no quiere que se vote nada, sino en la que habla de mayoría, hubo 4 personas de la mesa que dijimos que no había que ir con el PRO a nivel local, porque ellos hacía muchos años que no presentaba una lista, no había cómo medir su fuerza, y que acá el único partido, sacando las vertientes del justicialismo, que mete 2 concejales por elección a uno en su primera elección, somos nosotros, la Unión Cívica Radical. Sí. Y se le estaba regalando mucho al PRO con el acuerdo que se hizo. Y si lo repiten dentro de 1 año y medio, se le regala muchísimo más. Sí. Entonces, que después yo tenga que escuchar, Sin lugar a duda, después yo tenga que escuchar al presidente del partido diciendo que hubo unanimidad en la decisión local, eso es una mentira, eso es una gran diferencia. Que ellos hayan salido a través de César Peña a candidatearse en los diarios en abril, después hizo 2 notas en Mágica y en Del Sol, candidateándolo a Golden, para mí es una falta de respeto, eso es una diferencia abismal para nosotros. Eso es una actitud que no tiene nada que ver con el radicalismo. Primero va y se informa a la mesa. Lo que pasa es que si uno hace eso, lo retan. Si lo hacen los otros, como fueron de los otros, como les gusta más la cara o como son más funcionales a ellos, no les dicen nada. Porque inclusive a mí hace 2 años, cuando antes de las elecciones esta pasada, Andrea Pérez me hizo una nota que yo fui a comentar una actividad de la Juventud Radical en Lucha. Me termina preguntando ayer de la nota si quería ser concejal. Obviamente dije que sí, y eso a mí me sirvió un reto adelante de los demás integrantes de la mesa que están conmigo, porque yo integro la mesa local. Entonces esas actitudes son diferencias fundamentales para hacer lo que estamos haciendo. O sea, si nosotros como espacio teníamos que estar en una lista de unidad con la gente de la otra lista, perfecto, no había problema, pero teníamos que encabezar nosotros. No se puede volver a hacer, o sea, sí se puede volver a hacer, y no es lo que dijo ayer Goldenberg en otra radio, que con el criterio mío no pudiese haber sido Raúl Alfonsín de vuelta senador nacional, Ilia no pudiese haber sido, estás poniendo la vara demasiado alta, estamos hablando de figuras que si uno han salido encuestas nacionales de los 10 más honestos justo en este país, Ilia y Alfonsín siempre aparecen entre los 5 primeros. Está desviando el discurso totalmente a lo que yo estoy diciendo, porque ellos hicieron las cosas demasiado bien. Es al revés, ellos sí se merecían volver a hacer. No digo que alguien de esa lista no se merezca volver a hacer, pero como está hoy el partido, y creo que no, creo que tienen que dar un paso al costado y dejar a otra gente, dejar otras formas de trabajar, porque nosotros no tenemos nada que ver con los otros espacios. Si yo salí de un lugar y no lo niego, y trabajé con alguien durante 4 años y no lo niego, no me da vergüenza. Porque otros no, otros tienen avales, tienen los avales de César Peña, lo tienen firmado y lo niegan. ¿Sentís que puede llegar a desalentar? Hay muchos jóvenes que están participando permanentemente. No hay muchos jóvenes. No. Esperando justamente. De 30 a 40 años en el comité, sí. Excepción de ahora Juliana y Ruiz Weiss de la otra lista, que terminaron la juventud. ¿Puede ser no ese el motivo? O sea, de que después no tienen la participación o la. Los motivos son un montón. Han cerrado las puertas o la dejaron entreabierta. Porque cerrarla no la cerraron, pero la dejaron entreabierta. Han expulsado gente, no expulsado, porque uno habla y aparte se lo toman a nivel personal, yo estoy hablando a nivel político. Se tienen que hacer cargo que no va nadie al comité. No hay una cena de fin de año. No. Este año el partido cumplió 125 años. 125 años, nos mataron 10.000 veces, no nos vamos a morir. 125 años cumplimos. No organizaron nada como partido. Yo soy de la mesa, ojo. Pero yo ya cuando fui presidente de la juventud dejé todo. Y me atrasé en mi vida personal y en mi negocio. Y lo volvería a hacer encantado. Trataré de tomar más recaudo, no hacer lo que hice cuando fui presidente de la juventud, pues ya fue extremo eso. Porque le dediqué la vida esos 2 años. Y desde ya que yo pudiese haber propuesto y organizado. Pero yo tenía también que avanzar en algunas cosas. Y hoy el mayor responsable es otro. Y no te llevan ni una sola propuesta. Entonces uno dice estas cosas y se ofenden a nivel hasta personal. Cuando emitan su voto, ¿en qué pensás que tendría que concentrarse la gente? No, en las propuestas que tenemos, no en el 2019, en cosas que escucho de los otros. No escuché una sola propuesta de comité. El arreglo definitivo del techo, una campaña de afiliación o reafiliación urgente, porque hay afiliados históricos que yo me he encargado, de los que yo conozco, de volver a afiliarlos, de llevarles la preocupación. Después no lo hizo más nadie. Queremos volver a los pueblos, llevar la mesa, como hacía el Consejo Deliberante, una reunión anual en cada pueblo, mayor recorrida, mayor presencia, generar charlas de formación. Entre Santa Rosa, La Plata y Capital no hay más de
no hay menos, perdón, de 20, 25 jóvenes que militan en Franja Morada del partido, y esto hablo a todos los niveles, jamás se acercó a esos jóvenes. Jamás los visibilizó, jamás les preguntó si necesitan algo, jamás los invitaron a venir a contar lo que hacen acá, porque una gran parte de la juventud nuestra cuando termina el secundario va hacia esas 3 ciudades, la gran mayoría, a estudiar. Y bueno, sería bueno que sepan los jóvenes que están acá, que hay allá, dónde pueden participar, inclusive te pueden orientarte, o sea, están en una mesa. Ese creo que sería un trabajo fundamental, inclusive pensando hasta en un largo plazo, porque todos esos jóvenes estudiantes, algunos no volverán a Pehuajó, pero otra parte sí va a volver a Pehuajó. El apoyo total y acompañamiento a la juventud radical, que creo que las 2 mesas, tanto la que encabecé yo como la actual, no han recibido el verdadero acompañamiento que se merece la juventud radical. La gente sabe el trabajo que yo hice, las protestas de NAPSA, de los pedidos por arreglo de la Ruta 5, que salíamos en simultáneo con más de 20 municipios a pedir cada uno por su ruta, por la ruta que le pasa por su pueblo, provincial, nacional. Las actividades, yo estoy tranquilo. Tomás, hablando del presente y de la realidad que vivimos, política a nivel nacional, provincial, local, si tuvieras que mencionar de los que hoy son gobierno, una buena y una para mejorar. Digamos, tenés que decir, bueno, mira, la buena, la mejor de todas, la más importante, esta, digamos, sería la decisión más importante que se tomó. Si los números del INDEC son reales, es una buena decisión las que han tomado, por más de que duela el sinceramiento. Primero, que tal vez nos dolió a los del interior muchísimo más el aumento, porque nosotros creo que hace rato pagamos el valor real del gas. Tal vez tendría que haber sido mucho menos el porcentaje del gas, de la luz. Sí, a Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, que era irrisorio pagar 60 pesos de luz, 30, o sea, esa creo que era una medida con algún ajuste que hacerle, como fue hacia el interior, no era, porque el interior ha subsidiado al conurbano eternamente. Después, bueno, también el tema de la confrontación, por ahí no me gustan ciertas cosas, pero se ha bajado los niveles de confrontación, ves que puedes hablar, los ves con periodistas, inclusive hasta periodistas opositores, que antes eso no pasaba, hay un mayor diálogo, y después hay que mejorar un montón de cosas. Por ahí han nombrado demasiados, entre algo a mejorar es, el otro día leí una nota, ni todos CEOs, ni todos militantes. Creo que han nombrado demasiados CEOs y han cometido errores por no tener gente militante. El militante, por más de que no tenga un estudio, los verdaderos militantes conocen la realidad de la calle, conocen la realidad de la gente, están en contacto con la gente. Si realmente son militantes, estás en contacto con la gente. Un ejemplo muy claro es Martín Tetaz. Ese chico fue militante toda la vida y vos te das cuenta que es un economista que te habla como economista, pero le habla como le habla a la vecina del barrio, claro, y que conoce la realidad. Entonces creo que eso es algo que tienen que corregir. Ayer veía algunos informes, inclusive al mismo Lanata, que lo escuchaba en realidad porque no lo veo, no me gusta, pero bueno, han echado gente, pero también han metido gente a cumplir prácticamente la misma función del kirchnerismo. Entonces creo que eso, y sin idoneidad, ya sea CEO o no militante. Entonces creo que esa es una falencia que se sigue cometiendo. Bueno, Tomás, te agradezco mucho que te hayas acercado. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Y como siempre, los micrófonos de la Mega y las cámaras de Rumores están disponibles para lo que quieras comunicar. Me van a tener. Yo antes, la verdad que no la conocía la radio, muy linda, y bueno, yo normalmente cuando hago algo vengo directamente, ni llamo, así que bueno, ya sé que está el espacio y me van a tener seguido por acá, y más después del domingo, que la nuestra va a ser la lista que va a ganar. Muchísimas gracias.